Hola, ¿qué tal? Te saludo a tu amigo Marcos Canela. Y estamos iniciando una serie de mensajes sobre el gobierno apostólico del reino de Dios. Y entonces vamos a empezar a hablar de algunas cosas. Voy a tratar algunos temas. Estos videos sí van a ser un poquito más largos. Tenemos que estudiar algunos versículos de la palabra de Dios. Pero con la ayuda del Espíritu Santo vamos a tratar de aportar algo a tu vida, a tu ministerio, a tu iglesia, y que puedas ir más allá, que puedas pensar un poquito más allá, y si Dios nos presta la vida, que podamos ver manifestado en nuestros corazones el deseo del corazón de Dios. Y quiero iniciar esta charla con un pasaje que está en Lucas capítulo 22. Este pasaje está conectado con otro pasaje del libro de Juan, que ahorita lo vamos a ver. Pero vamos a iniciar con este pasaje. Miren lo que dice la escritura, versículo 22. Dice así la escritura, capítulo 22 de Lucas, versículo 24. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. O sea, eran 12 apóstoles y ellos sabían, porque Jesús estaba ya anunciándoles que muy pronto él iba a morirse. Y entonces ellos se preguntaban, se va a morir el líder, ¿verdad? Se va a morir Jesucristo, va a desaparecer, se va a ir, y ¿quién se va a quedar a cargo? ¿Quién se va a quedar a cargo? Porque quiero decirte que hasta el día de hoy existe la creencia que Jesús dejó a Pedro, pero en realidad Jesús no dejó a Pedro. Jesús dejó un equipo, y lo vamos a ir viendo poco a poco y paso a paso. Pon atención. Dice el versículo 25. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Mire, seamos honestos. Si Jesucristo hubiese querido darle la estafeta a Pedro, como lo hizo Moisés con Josué, o como lo hizo Elías con Eliseo, este era el momento. Este era el momento de ponerle, de dejar a todos claro quién iba a ser el jefe, quién iba a ser vamos a decir, el apóstol encargado de dirigir la orquesta. Jesús no lo hizo. Jesús no lo hizo. Jesús les empezó a dar una enseñanza sobre lo que es el servicio. Y mire lo que dice la escritura. Porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Dice, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Esto es un regalito para los 12 por haber estado con ellos y porque a Jesús le dio la gana hacerlo, ¿verdad? A lo mejor si nosotros con nuestros ojos humanos analizamos el trabajo de cada uno de ellos, decimos, no, Señor, o sea, les diste mucho, ¿verdad? Como que imagínense el Tomás, que era bien incrédulo, ¿verdad? Pues Pedro, que era muy de doble ánimo, y otros más ahí que a veces ni figuran, ¿verdad? Como otros apóstoles de los 12. Pero finalmente todo es por gracia, o sea, todo lo que recibimos de Dios es por gracia, o sea, nadie tiene nada que no haya recibido del cielo. Y entonces, yo quiero que te quede claro, si Pedro hubiese sido la persona encargada, ¿verdad?, de recibir la estafeta, Jesús lo hubiese dejado clarísimo aquí. ¿Sabes qué? ¿Quién va a ser el mayor? Si Jesús les hubiese dicho, pues Pedro. ¿No se acuerdan que yo a Pedro le dije, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia? Porque escúcheme, nosotros, la cristiandad,
cuando hablamos con los católicos, les declaramos claramente, ¿verdad? Les hacemos saber que Pedro no es la roca. O sea, y eso usted y yo lo sabemos, ¿verdad? Porque el catolicismo enseña que la iglesia tiene un fundamento y ese se llama Pedro. O sea, a partir de ahí ellos tienen toda la sucesión apostólica, ¿verdad? De uno tras otro, tras otro, tras otro, para determinar que la iglesia sin Pedro no existiría. Y todos nosotros como hijos de Dios y con la revelación del Espíritu Santo, sabemos que Pedro no es la roca. O sea, la roca era la revelación de quién era Jesús, ¿verdad? Porque Pedro había dicho, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y en esa revelación poderosa fue fundada la iglesia, porque la iglesia no es de Pedro, la iglesia es de Jesucristo. La cual dice la Escritura en Hechos capítulo 20, la cual él compró con su propia sangre. Pero curiosamente, casi todos los ministros de esta temporada, aunque niegan que Pedro es la roca, pero le atribuyen a él el liderazgo total y absoluto del equipo de los apóstoles. Y como se los voy a mostrar con la palabra de Dios, ustedes se van a dar cuenta que no es así. Bueno, entonces aquí en Lucas capítulo 22 dejamos claro que Jesús no le pasa la estafeta a Pedro directamente. Es más, les habla del servicio y les dice, bueno, entre ustedes no se va a hacer así, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve. Pero vamos a ir a la otra parte, porque en esta misma escena se conecta con Juan capítulo 13. En Juan capítulo 13 dice así la Escritura: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Quiero contarte algo como una referencia. Yo estoy seguro que tú lo has escuchado, y si no lo has escuchado, bueno, es tiempo que lo escuches. Jesús en este momento estaba haciendo lo que hacía el criado de más baja categoría en cualquier casa. Es decir, en cualquier casa, o bueno, en la casa de los ricos, tenían criados, tenían siervos, tenían esclavos realmente. Había mucha esclavitud en ese entonces. Pero no todos los esclavos tenían el mismo nivel. O sea, por ejemplo, un esclavo era bueno cocinando. Y te prometo algo, que el dueño de la casa no iba a poner al cocinero, al que preparaba los alimentos, a lavar los pies de los invitados. Por supuesto que no, ¿verdad? Entonces, había cierto nivel y cierto rango aún entre los criados. El que lavaba los pies era el de hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta el último. Por eso Pedro no se quería dejar lavar los pies por Jesús, porque lo vio humillarse, como dice Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2 dice que Jesús, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, se humilló a sí mismo. Híjole, qué bárbaro. Y dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y aquí estamos hablando del apóstol de apóstoles. ¿Por qué estoy hablando esto? Porque hoy en día, y yo he sido parte del problema, lo tengo que reconocer, ¿verdad? No existe esta humildad en los siervos de Dios. Quiero decirte que constantemente yo he viajado durante los últimos 20 años de mi vida. He viajado a muchos lugares y hemos pasado por situaciones muy desagradables, porque a veces
Nos tocaba dormir en el piso, a veces nos tocaba dormir en una hamaca. Nunca se me olvida una vez que dormimos arriba de un templo, y no tenía ventanas y nos dieron una picotiza a los moscos increíble. Pero te quiero contar algo. Cuando me sucedieron esas cosas, disfrutábamos eso. Yo recuerdo que, porque yo no solamente era yo solo, sino que había otros compañeritos conmigo que solamente nos reíamos y nos gustaban ese tipo de aventuras porque decíamos, estamos sirviendo al Señor y estamos pasando aflicciones y estamos pasando tribulaciones por causa de su nombre y por causa de servir al Señor. Es decir, estas cosas no nos agüitaban. Pero ¿qué pasa? Después empiezas a crecer, empiezas a hacerte grande, empiezas a hacerte mayor y después ya no te gustan los hospedajes que te dan con mucho cariño, ¿verdad? O a veces no con mucho cariño, pero te los dan, ¿verdad? Y entonces empezamos ya con unos aires así como de que a ver, yo no me puedo quedar en ese hotel, ¿verdad? Porque es un hotel de 2 estrellas, de 3 estrellas, ¿verdad? No, yo quiero un hotel así, que tenga una cama de la mejor, ¿verdad? Y quiero que me den una ofrenda enorme, ¿verdad? Para que yo pueda disfrutar del ministerio. Y entonces empezamos a contaminar totalmente el llamado de Jesucristo. Porque imagínense que el criado, que lavaba los pies, se hubiese puesto exigente, ¿verdad? Oye, señor, yo no puedo lavar los pies, o sea, deme guantes, esta gente le apestan los pies, además traen los pies llenos de popó, traen los pies llenos de suciedad, porque recuerden que en la antigüedad no había calles pavimentadas, la mayoría caminaba sobre calles empolvadas, donde también pasaban los animalitos, las vacas, los bueyes, los burros, los caballos, y ahí hacían sus necesidades. Entonces era un acto de honra, por así decirlo, cuando tú llegabas a una casa invitado por el anfitrión y venía un criado y te lavaba los pies, o sea, y lo hacían por atención a ti y también por atención a todos los de la casa, porque si no te lavaban los pies, pues olvídate, o sea, entrabas con el apeste, o sea, entrabas a ensuciar una casa. Y Jesús, cuando agarra y hace esto, justamente está conectado con lo otro. O sea, justamente después de la discusión, ¿quién va a ser el mayor? ¿Quién va a ser el que va a ser el jefe? ¿Quién va a dar las órdenes? Y Jesús les está dando la enseñanza. Y terminando de darles la enseñanza que leímos en Lucas capítulo 22, se para de la mesa, se toma se ciñe la toalla y les empieza a lavar los pies a sus discípulos. Esto es una práctica que tiene que ver con el servicio real. Yo lo cuento en mi libro, el que acabo de escribir, que todavía no está a la venta, pero yo lo cuento porque eso es una realidad. ¿Cuántas veces nos enojamos? O sea, no solamente nos molestamos, sino que nos enojamos profundamente cuando vamos a predicar a un lugar y la ofrenda es muy pequeña, ¿verdad? O sea, no, yo he escuchado y alguna vez también yo lo dije, ya no vuelvo a regresar con esos miserables, ¿verdad? Yo no vuelvo a ir a predicar ahí porque ahí no valoran mi ministerio, ¿verdad? Ahí no saben valorar la unción porque yo le eché ganas, yo prediqué con todo mi corazón, ¿verdad? Ahí hubo milagros, hubo sanidades. Y me salieron con un sobrecillo ahí con 300 pesos. No, qué barbaridad. Increíblemente, pero usted no tiene idea. Yo conocía a pastores que llevaban un récord de todo lo que le daban de las iglesias que diezmaban, bueno, que ofrendaban bien. Llevaban un récord para saber si regresaban o no regresaban a predicar ahí. Incluso se pasaban el dato entre los demás, ¿verdad? Decían, oye, es que me invitaron fulano de tal, me invitaron allá. ¿Y sabes qué hacían? Uy, ¿sabes qué? Ni vayas, mano. Yo ahí fui y me trataron del nabo. O sea, olvídate. Bueno, si quieres ir, ves dispuesto a sembrar. Entonces, ese tipo de cosas lastiman totalmente, profundamente lastiman el reino de Dios. ¿Por qué? Porque en lugar de ser lo que Jesús estaba enseñando, de ser verdaderos servidores de Dios, nos convertimos en cosas que no somos. No somos los amos, no somos los dueños de la iglesia, somos los servidores de la iglesia.
Y el anhelo de predicar este mensaje es para que las cosas empiecen a cambiar. Algo tiene que cambiar, tiene que venir una reforma donde haya verdaderos siervos de Dios que no se muevan por los intereses. Y yo no estoy diciendo que no se le tiene que dar ofrenda o que no tiene que haber ofrenda, porque la iglesia es entendida en eso. Pero lo que yo no estoy de acuerdo es que se exija un pago por ir a predicar la palabra de Dios. No debe de haber jamás una exigencia, porque predicar la palabra de Dios es nuestro privilegio. Pablo decía, ay de mí si no anunciare el evangelio. Vamos a continuar, porque el versículo 6 dice, entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavará los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar, y por eso dijo, no estáis limpios todos. Ahora, yo no sé si tú te has puesto a pensar en esto, pero Jesús le lavó los pies a Judas también. Se los lavó a él también. Y sabemos que Judas sustraía de la bolsa. Y sabemos que Judas ya había hecho un trato con los principales fariseos para entregar a Jesús. Y Jesús, sabiendo eso, él no le dijo, ¿sabes qué? Tú no, traidor, o sea, a ti no te voy a lavar los pies, sácate a volar. No, a Judas también le lavó los pies nuestro amado Jesucristo. Esto nos da una enseñanza, porque quizá esta enseñanza es para pastores, esta enseñanza es para gente que está sirviendo al Señor. Muchas veces no tenemos consideración con la gente que no anda bien en la iglesia. Y todos sabemos quién no anda bien. Todos sabemos quién no está diezmando, quién no está ofrendando, quién no está congregando. Todos sabemos. Y a veces a esa gente nosotros la ignoramos, ¿verdad? No, es que es un inconstante. Ese nada más viene a chupar. Ese nada más viene a ocupar una silla. Ese mejor tratamos de alejarlo. ¿Por qué? Pues porque no está dando, ¿verdad? El fruto que nosotros queremos, ¿verdad? No es un personaje importante. Sin embargo, Jesús lo hizo. Aún con Judas, aún sabiendo que no estaba limpio, aún sabiendo que lo iba a entregar, aún así Jesús le lavó los pies. Qué tremenda enseñanza. Y dice la escritura, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Mas si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado, y todos sabemos lo que significa enviado, es el apóstol, ni el apóstol es mayor que el que le envió. Eso es impresionante. Quizá ustedes me van a escuchar mucho en esta temporada, que yo no veo bien que a los apóstoles de hoy en este día les llamen papás, porque ni Jesús se atrevió a ponerse ese nombre. O sea, él no permitió que sus discípulos le llamaran papá. Al contrario, él les dijo, no le llamen a nadie en padre, sino Jesús fue muy claro con ese asunto. O sea, y yo no entiendo por qué la necesidad de tanta honra de muchas personas que intentan tener una influencia más allá de la que nos ha sido dada. Mire, todos los pastores y siervos del Señor tenemos una influencia sobre la gente. O sea, es una gracia, es una unción que Dios nos da.
y que cuando nos paramos en un púlpito y cuando nos movemos en el ministerio que Dios nos ha dado, la gente nos ama, la gente nos aprecia, la gente nos invita a comer, la gente nos cuenta sus problemas, la gente nos pide ayuda, la gente viene y nos pregunta, nos pide consejo, y nosotros tenemos una influencia. A veces nosotros queremos tener más de la que ya nos ha sido dada. Y a veces sobrepasamos. Y aquí claramente dice, el enviado no es mayor que el que le envió. Y el que nos envió realmente es Jesucristo. Jesucristo es el que nos ha dado un ministerio. No podemos sobrepasarlo. No deberíamos ni siquiera de querer intentar tener algo que ni siquiera Él se lo puso. Yo creo que si Él hubiese dicho, ¿saben qué? De aquí en adelante yo soy el papá de ustedes. Pero Jesús vino a revelar al Padre. Jesús vino a revelar la gloria del Padre Celestial. Entonces no es posible que Jesús, siendo nuestro hermano mayor, porque eso sí está claramente establecido, que Él es el primogénito entre muchos hermanos, Él jamás haya exigido una honra como esa. Y ahora veamos muchas personas que a lo mejor no la piden, pero la reciben. A lo mejor no exigen, pero sí la toman, ¿verdad? Cuando a mí hay personas que se me han acercado a decirme, no, es que ustedes para mí es como mi papá. Y yo le digo, pues yo soy tu pastor, yo soy tu amigo, yo soy tu hermano, soy lo que tú quieras, pero Padre solamente hay uno, es nuestro Padre Celestial. Y ese es un concepto que a veces nosotros vemos como mucha gente hoy en día, pues ya no hay diferencia entre católicos y cristianos, ¿verdad? Porque los cristianos le llaman el Santo Padre al Papa Francisco, y ahora cada iglesia tiene su papá, ¿verdad? Tiene su pastor o su apóstol, y ya le llaman papá, y ahora ya hay hasta genealogías, ¿verdad? Porque no, es que fulano de tal es mi abuelo, porque él es el papá de mi papá. Y yo dije, caray, pues eso no me lo sabía. Yo sabía que Dios había dicho que él quería tener un reino de hijos e hijas, pero no sabía que también iba a haber nietos, bisnietos y tataranietos, ¿verdad? Pero ya son cosas que le hemos ido agregando ahí a la enseñanza, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar. Y dice así la Escritura. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Entonces, cuando Jesús establece su gobierno, el gobierno que lo iba a preceder, no lo hace descansar en los brazos o en los hombros de una persona, sino de un grupo de personas. Quiero que me acompañes, por favor, brevemente a algunos versículos del libro de Hechos, porque en el libro de los Hechos encontramos la enseñanza todavía un poquito más revelada. ¿Quién tenía la autoridad después que Jesús resucitó? Bueno, leamos algunos versículos. Mire, por ejemplo, dice aquí la Escritura, Hechos 1 y 2, dice: en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Él dio mandamientos a los apóstoles, no a Pedro. O sea, porque cuando, como mucha gente dice, no, pero a ver, quiero saber quién es la cabeza. Pues si Jesús hubiese tratado solamente con Pedro, con que le explicara a él las cosas, él les iba a pasar la referencia y punto final, ¿verdad? Se ahorraba un montón de tiempo. Pero todos los mandamientos se los dio a los apóstoles, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Por cierto, quiero aprovechar para decirles a mucha gente, piensan que solamente apóstoles había 12, ¿no? En realidad había mucho más que simplemente 12. Tan solamente, mire, se lo puedo mostrar en Primera de Corintios capítulo 15. En 1 Corintios capítulo 15, Jesús, el apóstol Pablo habla
de cómo Jesús se les aparece a cierto grupo de personas. Dice la Escritura, primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 3 en adelante. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y aquí empezamos, dice, y que apareció a Cefas, que es Pedro, y después a los 12. Y aquí hay un secreto bien tremendo, ¿eh? A ver, es más, te lo voy a dejar aquí para que empieces a pensar un poquito. ¿Por qué dice que se apareció a los 12 si Judas ya se había muerto? O sea, ya nada más quedaban 11. Tendría que decir que se apareció a Cefas y después a los 11, no a los 12, porque ya estaban incompletos. ¿Por qué se apareció a los 12? ¿No será que se apareció después cuando ya habían escogido a Matías? ¿Cómo ves? Porque Matías fue contado con los 12, no con los 11. Seguimos adelante. Dice, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Bueno, ahí pudo haber dicho también Pablo, y después se le volvió a aparecer a los 12, porque si nada más había 12, ¿para qué decir a todos los apóstoles si ya sabemos que eran 12? Es como decir que se les apareció a los 12 2 veces. Pero no, en realidad no era así. Se les apareció a los 12 y después se les apareció a todos los apóstoles. ¿Por qué? Porque no había 12 apóstoles, había más todavía. Dice, y al último de todos, no dice que sea el último de los apóstoles, sino que en el orden del final, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Bueno, entonces regresamos para acá. Aquí podemos ver que se les apareció a muchísima gente, a los 12, a Cefas, a Jacobo y a todos los apóstoles. ¿Por qué? Porque no eran 12 nada más, había muchos más. Dice así, y se presentó con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Fíjate lo que dice aquí. Entonces los que se habían reunido, estamos hablando de los apóstoles, ¿no? Porque se había aparecido a los apóstoles. Le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en ese tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Ojo, dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros, y tenía parte en este ministerio.
Este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos, se echa desierta su habitación y no haya quien more en ella y tome otro su oficio. Es necesario, ojo aquí con esta enseñanza, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. O sea, había 120 y de los 120 necesitaban que uno tomara el lugar de Judas. Pero ojo, Pedro sabía que cualquiera de los 120 contaba con el perfil, con las credenciales, con los requisitos que se requería para ser parte de los 12. ¿Por qué? Porque todos los que estaban ahí reunidos en el lugar tenían un nivel apostólico. Si no, Pedro hubiese dicho, ¿saben qué? ¿Y ahora quién va a ocupar el lugar de Judas? Si ninguno de ustedes califica, ustedes son de la, como dicen por ahí, son de la manada, ¿verdad? Ustedes son de los de a pie, son de los laicos, ustedes no tienen el nivel, o sea, ¿cómo le vamos a hacer ahora? No, Pedro dijo, no, porque Pedro sabía quiénes estaban ahí. Pedro sabía por qué Jesús se les había aparecido. Esos 120 en el aposento alto no eran cualquier iglesia. O sea, nosotros nos metimos en la cabeza que solamente eran los 11, los non plus ultra, ¿verdad? Los superapóstoles, y que los demás, pues sabrá Dios en qué calidad habían. Solamente les recuerdo que por lo menos había 70 con el mismo nivel, con las mismas credenciales que los mismos 12. Jesús tenía dos grupos de enviados, que eran los 12 y eran los 70. Así que ahí nada más, ahí ya tenemos 82 personas con un nivel apostólico. Y después se fueron agregando más y más y más. Y a pesar de que había 120, no eran todos. Jesús se le apareció más de 500 personas. ¿Por qué creen que se les apareció? Porque tenían un llamado, pero solamente 120 decidieron sacrificar su tiempo y responder al llamado que Dios les estaba haciendo a todos. Y ese día Pedro dijo, bueno, de entre todos ustedes necesitamos que uno sea escogido para tomar el lugar de Judas. Y señalaron a dos, dice, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron, no dijo Pedro, orando dijeron, porque eran un equipo. Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles, y ahí se volvió otra vez a juntar el grupo de los 12. Póngame atención, por favor. Porque aunque el otro no quedó, o sea, José no fue escogido, pero si hubiesen escogido a José, también tenía las credenciales. Esto derriba por tierra muchísimos argumentos que dicen que nada más había 12. Si nada más había 12, entonces se murió uno y no habría manera de poner a otro ahí. No habría manera. Pero yo les prometo y les digo algo. Allí en ese aposento alto había no 12, ni 13, ni 14. Había 120 que tenían un nivel apostólico. Pero no todos podían estar en el grupo de los 12. Porque acuérdense que a los 12 Dios les había dado un regalo especial, como lo leímos en Lucas 22, ¿verdad? Donde a los 12 se les concederá o se les concedió regalos especiales por haber estado en las pruebas con Jesús, por haber caminado con Él. Ellos van a estar ahí.
para los que dicen que nada más tiene que haber 12 tronos, entonces ¿dónde van a sentar a Pablo, verdad? Porque Pablo también fue un apostolazo tremendo, ¿verdad? Así es que yo creo que allá arriba nosotros los seres humanos diríamos, bueno, Pablo, bueno, no ¿sabes qué, Matías? Yo creo que tú le vas a tener que ceder el lugar a Pablo. Y Matías va a decir, ¿yo por qué? Si yo anduve con Jesús desde el principio. Mire lo que dice aquí la Escritura. Dice, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. O sea, el Matías no le tocó ese regalo nada más por voluntad de los hombres. El chavo había estado desde el principio siguiendo a Jesús y haciendo lo que él enseñaba, que es lo más importante, practicando lo que él enseñaba. Es impresionante esto. Y bueno, como ya sabemos, después que llegó el día de Pentecostés, después 10 días después de que Jesús fue ascendido, llega el Espíritu Santo y los empieza a bautizar con el fuego, con el poder del Espíritu Santo. Y me encanta el versículo 14. No voy a leer la venida del Espíritu Santo, pero fíjese lo que dice la Escritura en el versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, a veces decimos Pedro se levantó. No nada más Pedro, se levantaron los 11. ¿Para qué? Para respaldarlos. ¿Por qué? Porque eran un equipo. Eran un equipo. Pedro no era el mandamás, entiéndame por favor. Pedro no era la cabeza de los 12. Pedro era el vocero, en este caso era el vocero. Era el que hablaba, era el que empezó a tomar la batuta, pero no de autoridad, sino en el servicio, en la proclamación del evangelio. Pedro se para y empieza a predicar de una manera tremenda. Vamos a ir, no voy a estar hablando todo lo que predicó Pedro, que es muy hermoso y es sobre otro tema, pero mire lo que dice la Escritura. Así, versículo 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de Pedro. ¿No, verdad? No, a ver, vamos a leerlo otra vez, versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. De los, plural, apóstoles. En la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Versículo 43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por Pedro. No, tampoco. Eran hechas por los apóstoles. ¿Cuántos apóstoles? Como 120, hermano. Todos tenían, aunque había un grupo de 12, pero había un enorme grupo apostólico de enviados listos para predicar la palabra de Dios. Imagínense. Algunos han hecho una cuenta muy sencilla de cómo atender a 3,000 personas. Cómo atender a 3,000 personas nuevas. Bueno, pues no se les dificultó mucho porque había 12, divida 3,000 entre 120, 3,000 entre 120 y se va a dar cuenta cómo era una cifra perfectamente pastoreable. Pastoreable. ¿Por qué? Porque Jesús había hecho algo. Escúcheme, voy a empezar a terminar esta enseñanza. Jesús no dedicó sus 3 años de ministerio a construir un auditorio o un templo. Jesús dedicó sus 3 años y medio que estuvo más o menos aquí trabajando en la tierra, se dedicó a construir vidas, se dedicó a construir discípulos que pudieran hacer el trabajo que él estaba haciendo exactamente de la misma manera que él lo hizo mientras estuvo con vida. Entonces, voy a terminar aquí esta enseñanza, aunque todavía me faltaron muchos textos, pero quiero dejarte en tu corazón esto con todo mi corazón, te los digo. Los apóstoles eran un equipo que fluían como un cuerpo. Jesús, es cierto que usó la vida de Pedro, es cierto que hubo un momento de que tuvo la influencia, que tuvo su momento cumbre, pero escúcheme,
cuando Pablo llega a Jerusalén a conocer a los apóstoles, recuerden que Pablo fue llamado totalmente aparte. O sea, bueno, no, mejor eso se los voy a contar mañana. Mañana conéctate otra vez, más o menos como estas horas, y continuamos con esta enseñanza sobre el gobierno apostólico en el reino de Dios y en la iglesia primitiva, según la Biblia. No según lo que nosotros hemos enseñado, pero según lo que dice la palabra de Dios. Les mando un saludo, que tengan excelentes noches, que descansen. Y si llegaste tarde, si no escuchaste todo el mensaje, vuélvete a conectar ahorita que lo suba, vuélvetelo a chutar con la Biblia en la mano, ¿verdad? Y haz tus anotaciones. Y si tienes alguna duda, escríbeme en privado y con todo gusto te puedo seguir apoyando para que crezcas y avances en tu llamado espiritual a hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra. Te mando un abrazo, bendiciones a todos. Bye bye.